Bueno, seguimos. Vamos a redondear brevemente la idea que veníamos planteando, ¿no? Que es la importancia de lo que señalaba Rodrigo, y que nosotros lo encuadramos, ¿no?, en el concepto de restricción externa. O sea, cuando un país que se ve restringida enormemente su capacidad importadora, y un país que tiene una estructura productiva muy mala, ¿no?, tanto en lo industrial como en lo agropecuario. Entonces es víctima de una situación, la población la somete a un ajuste brutal, ¿no? Y bueno, este es el momento en el cual el planteamiento socialista se vuelve clave, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de administrar una penuria extrema, ¿verdad? País que una caída, como decías tú, de las importaciones, bueno, entonces ya ahí ya no da para que haya una burguesía que tenga supermercados que tienen de todo lo más sofisticado, y quién sabe si la burocracia compra en esos lados también, tiene acceso a esos bienes, y para que haya una población que esté pasando la mayor miseria, ¿no? Ahí donde los sistemas como el sistema de racionamiento cubano adquieren una importancia clave ya por razones de justicia, pero incluso por razones de supervivencia política, ¿no? Y en eso justo llama una oyente y plantea dos preguntas que creo que tienen bastante que ver con esto, y van para Rodrigo, ¿no? ¿Qué cambios hubo en la estructura de la propiedad en Venezuela, ¿no?, durante el chavismo? ¿Y qué cambios hubo, cambio o no, ¿verdad?, o continuidades en la estructura, en la producción de alimentos, en la producción agropecuaria y en la industria, ¿no? Uh-huh. Bueno, excelente pregunta de Cristina, ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque pone el dedo en la llaga, ¿no? Que es el problema de la propiedad, ¿no? Y el control soberano sobre las áreas estratégicas de la economía. Ahí en Venezuela no ha habido grandes modificaciones en términos históricos, sí hubieron modificaciones relevantes para lo que es el contexto latinoamericano, pero sin embargo Venezuela sigue teniendo, por ejemplo, el PBI venezolano, el 70% del PBI sigue siendo privado. ¿Qué porcentaje? El 70% del PBI aproximadamente sigue siendo privado. El principal movimiento político que implicó el chavismo, creo yo, en términos estructurales, fue recuperar el control de PDVSA, la petrolera, que si bien era estatal, estaba controlado por una tecnocracia cuasi mafiosa, digamos, que incluso intentó derrocar el gobierno de Chávez en el 2002 mediante un paro petrolero. Y bueno, y el chavismo lo que hizo fue tomar esa colina, como ellos le definieron, esa colina estratégica, para hacer de la renta petrolera sobre todo un recurso para el despliegue de una serie de políticas sociales que ellos le llaman misiones sociales, ¿no? Es un despliegue de políticas sociales. En términos de propiedad sobre la producción alimenticia, Venezuela generó una red de supermercados estatales que ha sido insuficiente, porque creo que aún sigue predominando lo que es el sistema de distribución privado. Y por otro lado generó una red de producción comunal también, pero una producción poco productiva, más bien de autoconsumo, que está organizada en torno a comunas, que son una especie de poder territorial popular, digamos, que es interesante. Pero incluso ahora hay un programa, hay un ministerio que se llama de Agricultura Urbana, que básicamente intenta responder a la escasez y al ajuste con autoproducción en las ciudades, ¿no? Local. Ellos le llaman conuco a eso, que es como la huerta orgánica o la huerta artesanal. Yo creo que eso no es una respuesta estratégica, sí es una respuesta de resistencia, que entiendo que el pueblo venezolano no le queda otra que de alguna forma resistir por esas vías, ¿no? Ahora, en relación a eso, yo creo que ahí está el punto central. ¿Por qué Venezuela se endeudó? Perdón, ¿y la industria? Sí. Bueno, en términos industriales hay una serie de industrias básicas que fueron nacionalizadas en Venezuela. Hay toda una región que creo que es en la Guayana, un estado venezolano que ahí Sidor, el acero, el aluminio. Exacto, no industrias básicas que fueron socializadas, que fueron estatizadas, porque incluso creo que estaban cerca de la quiebra. Fueron pagadas.
Sí. Generalmente las expropiaciones del chavismo fueron pagas. Igual con espacios, con latifundios. Venezuela expropió varios espacios al latifundio. Incluso yo participé allá de unas jornadas de formación en una casona agraria, una casona rural, que había sido propiedad de un inglés, que fue expropiada por Chávez y se la dio. Eso fue muy famoso. Al movimiento campesino para que lo usara como producción agroecológica, como espacio de formación campesino. Se tuvieron cambios ahí. No me animaría a decir que se acabó el latifundio en Venezuela, ni mucho menos. No tengo datos concretos sobre eso. Entiendo que la propiedad sigue concentrada. Pero igual, ahí lo fundamental es el uso de la renta petrolera, sobre todo para el despliegue de política social. Ahora bien, yendo al punto neurálgico, me parece que podemos partir a raíz de la pregunta de Cristina. El 40% del PBI venezolano, del ingreso venezolano, el PBI visto desde la perspectiva del ingreso, corresponde a ganancias. ¿Corresponde? A ganancias. A ganancias. Plusvalía, pongamos. Sí. ¿No? Una cifra similar al uruguayo. Privadas. Ganancias privadas. Sí. Bueno, ahí también, en realidad es excedente de explotación bruta, o sea que también ahí está evaluado lo de PDVSA, por ejemplo. Pero que no llega a ser sustancial en relación al resto. ¿Qué pasa con esto? En la medida que el excedente económico en Venezuela seguía en manos de una minoría privilegiada, que era la minoría que había estado siempre, digamos, ostentando el poder fáctico en Venezuela, eso le permitía hacerse de los bolívares, de la moneda venezolana. ¿Qué hacía la burguesía venezolana con esos bolívares? En gran medida capturaba renta petrolera, dólares petroleros, y los fugaba. Estamos hablando que en el periodo chavista, o sea, en los 15 años que duró que está durando el periodo del gobierno de Chávez y ahora de Maduro, se fugaron aproximadamente diferentes estimaciones, dan cerca de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi, 7 veces el Producto Interno Uruguayo. No sé, un cálculo, ¿no? Un producto. De ese orden. El PBI uruguayo son 55.000 millones, por ahí son 70.000 millones. Bueno, se fueron 300.000 millones. Se abrieron cuentas bancarias en el extranjero, se compraron casas en Miami. Para comparar con otro dato que tú acabas de dar, si en el año pico las exportaciones pasaron de 80.000 millones, estamos hablando de como 4 años. Exacto. De exportaciones pico. Exacto. ¿Cómo los sectores económicos, cómo la libre venezolana conseguía fugar esa enorme cantidad de dinero, abrir empresas en Panamá, abrir multinacionales en la región del Caribe? Porque controlaba el excedente económico interno. Porque controlaba el grueso de la economía interna. Que fue un espacio que el chavismo no pudo avanzar. No pudo avanzar en parte porque implicaba, una fuerza política que quizá nunca tuvo, o no pudo avanzar en parte porque su marco de alianzas, heterogéneo, el chavismo también está integrado por sectores de una burguesía industrial, de una burguesía del mercado internista, si es que puede haber algo en Venezuela de eso, que tampoco le permitían avanzar en el sentido de socializar o democratizar áreas estratégicas de la economía. Y a mi juicio fue ese el gran talón de Aquiles del proceso chavista. Así que si bien democratizó la política en cierta medida, incorporó un montón de gente a la acción política, a la ciudadanía, no terminó de democratizar la economía, ¿no? Y al final, en los momentos de ajuste, esa factura te la pasan siempre. Un poco quizá, podemos hacer un paralelismo con lo que fue el proceso de Allende, ¿no? En Chile, ¿no? Que en ese sentido toma el poder político institucional, pero no termina de avanzar sobre los otros poderes establecidos, con quizá mucho más relevante en términos de fuerza real, ¿no? Como es, por ejemplo, la economía. Sí. Y el problema es que la comparación con Chile, te digo que para mí tiene un problema grande, que es el marco temporal, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que Allende ganó las elecciones a fines de 1970, y el golpe de Estado se lo dieron en septiembre de 1973, ¿no? O sea, tuvo 3 años, que fueron nada más 71, 72 y medio 73. 2 años y medio duró Allende en el gobierno, bajo todo el acoso que se conoce, ¿no? El proceso venezolano es mucho más largo. También vivió boom petrolero venezolano, ¿no? También el chavismo se favoreció de altos precios del petróleo, que se le permitió. Allende vivía con el cobre, exacto, nacionalizó el cobre, pero no era para nada lo mismo, ¿no? No.
Estaba en un periodo de precios de materias primas más bien bajas. Sí. Entonces yo diría que ahí, para resumir, digamos, de alguna forma esto, lo que se manifiesta en Venezuela, me parece, es la contradicción que empieza a haber entre un proyecto social, sociopolítico, ¿no?, de un bloque social amplio como es el chavismo heterogéneo, que intenta incluir población, intenta desplegar una serie de políticas de diversificación productiva que fueron todas ineficientes, ineficaces, no dieron su fruto. Intenta, integrar masas urbanas al consumo, al empleo, que entra en contradicción con el modelo económico, con la estructura económica. Es decir, la estructura económica venezolana, que no fue modificada sustancialmente, cuando entra en una fase donde ya no tiene el precio del petróleo a $100 el barril, necesariamente se vuelve... Y la plata tapa todo. Con plata y ahora, con esta economía, sí, hizo un ajuste muy duro sobre el precio del salario en Venezuela. Entonces se vuelve contradictorio con el modelo propuesto por el chavismo de inclusión social y de políticas sociales, de misiones sociales, etcétera. ¿Cuál es el tema ahí? Que la alternativa en Venezuela es muy difusa, es muy complicada, porque ahí por ahí se comentaba el tema de los ajustes, ¿no? Hay que hacer un ajuste en la economía venezolana, inevitablemente. El problema es que el ajuste que los sectores dominantes económicos proponen siempre para América Latina cuando llegamos a puntos de restricción externa, o sea, de caída del ingreso de las divisas, siempre son tirar al 20% de la población a la basura, básicamente. Procesos inflacionarios muy altos que no son acompañados por crecimiento de lo real. Entonces el 20% más por la población deja de ser parte del modelo. De esa forma se descongestiona la economía. No, es como que se tira peso que está sobrando, ¿no? Esos son los ajustes neoliberales. Los paquetazos son eso: bajar gasto público y bajar salarios. O sea, mandamos a la gente a la basura. Los ajustes que hacen los estados, por ejemplo Cuba, son ajustes que lo que hacen es racionar, democratizando el ajuste, entre comillas, ¿no? Entre comillas no, de hecho hacen eso, democratizan el ajuste, porque está bien, la economía no puede generar la riqueza que generaba hace 5 años, pero entonces todos vamos a reducir un poco el consumo, y reducimos sobre todo primero el consumo suntuario y después reducimos parejo para todo, ¿no? Manteniendo como prioridad la reproducción de la vida de las personas, ¿no? Porque ese es el camino siempre ante los escenarios de ajuste, como haría cualquier familia. Una familia se ajusta de esa forma. El capitalismo no. El capitalismo manda a los niños a la basura, a los viejos de la casa sin jubilación, a la gente de la casa sin trabajo, y así ya como no están más en el modelo, porque el modelo ya no tiene lugar para esa gente. Y este fenómeno que en Venezuela se expresa con una crudeza mucho más aguda, porque lo que vos decías hoy de que la dependencia del petróleo es más grave que la dependencia de otros productos primarios, también de cualquier forma se expresa para el resto de América Latina. Yo creo que toda la región está entrando en zona de turbulencias, en el sentido de que toda la región empieza a precisar un ajuste, y lo estamos viendo, el ajuste acá ya se está explicando en partes. La región entra en una fase donde precisa reinsertarse desesperadamente, donde la burguesía precisa reinsertarse en los mercados financieros para compensar la renta que ya no reciben vía deuda externa. O sea que vamos a un nuevo ciclo de endeudamiento, probablemente en América Latina. Y ahí rescato lo que decía Pablo en el corte, la necesidad de reinstalar la idea del club de deudores, ¿no? Porque si hasta ahora no lo fue, en los próximos años la deuda externa va a ser un frente de lucha. Porque las burguesías van a recurrir a ese mecanismo para patear un poco la pelota para adelante, sin resolver los problemas estructurales, ¿no? Sí, en Uruguay, nosotros lo hemos dicho en el programa, tenemos un déficit del fiscal del 4%. Es todo deuda, porque el balance primario da más o menos empatado. O sea, lo que el Estado gasta en relación a lo que el Estado recauda, sin contar los intereses de deuda, es más o menos cero. O sea, es igual, ¿no? Grosso modo. Y el déficit es precisamente los pagos de intereses, ¿no? O sea, no se puede decir que el déficit sea solo por los pagos de intereses, pero por definición ya nos está dando eso, ¿no? Eso quiere decir que la deuda está aumentando a un ritmo de un 4 o más por ciento anual, ¿verdad? Sí, mira, ya cerrando un poco lo de Venezuela, ¿no? Llegando a algunas conclusiones, la verdad que para mí es incierto el escenario venezolano, realmente está cargado de incertidumbre lo que va a pasar.
Realmente es muy incierto, no me aventuraría a establecer ninguna. Pero incluso no se descarta, no lo digo yo personalmente, sino que no se descarta estrategias más agresivas de parte de la derecha venezolana, ¿no? Incluso de actores externos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, algunos incluso contingentes. No olvidemos que Colombia está plagada de paramilitares, ¿no? Que incluso ahora, en el marco del posconflicto con las FARC, o sea, el desarme de las FARC, quedan como mano de obra liberada para poder. Incluso Venezuela ya Colombia está. tiene unas fuerzas armadas impresionantes. Y además, pero no en la hipótesis de conflictos regulares, sino más de conflictos irregulares. De hecho, Venezuela ya está penetrada por el paramilitarismo como expresión político-criminal en esa región. A mí me llamó mucho la atención la carta que le escribe Fidel a Maduro a raíz de la derrota electoral que tiene el chavismo en la Asamblea Nacional. Fidel le saluda, lo felicita como estadista que. Diciembre fue, ¿no? Sí, exacto. Año pasado, ¿no? El año pasado, diciembre de 2015. Diciembre de 2015. Entonces Fidel, una carta abierta, la pueden buscar en internet, carta abierta de Fidel a Maduro, le lo felicita y bueno, y en el último párrafo de esa carta Fidel dice, saliendo un poco del tema, ¿no? Dice: yo estoy convencido de que la Federación Rusa y la República Popular China porque saben el valor de la paz, porque han tenido guerras, saben el valor de la paz y van a garantizar la paz en Venezuela, ¿no? Ya inscribiendo lo que pasa en Venezuela en clave geopolítica, ¿no? Miren que Venezuela es la primera reserva estratégica de petróleo, es un país estratégico en términos geopolíticos. Ojo, porque si ustedes no ponen un poco no hagan como hicieron con Libia. Exactamente. A mí no me extrañaría que haya una agenda. En el Consejo de Seguridad. Exactamente. Que haya una agenda violenta para el desenlace de Venezuela, de parte de alguna derecha un poco más desesperada, ¿no? Y también temerosa de lo que puede hacer el chavismo ante esta restricción, ¿no? Porque el chavismo tampoco tiene muchas alternativas, ¿no? Entonces, si quiere resolver los problemas estructurales de Venezuela, tiene que tocar algunos intereses estratégicos en la propia Venezuela, ¿no? Yo qué sé, yo digo, mirar lo que está pasando en Venezuela a mí me resulta desesperante porque digo, veo que el gobierno habla, pero no, o sea, entonces como que y lamentablemente, digo, no, lamentablemente no, afortunadamente uno tiene la experiencia cubana, la ha vivido de cerca, y vio cómo el enfrentamiento, está bien, era distinto, estaba la Unión Soviética, todo eso está claro, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, si habría en aquel momento paño para decir que Fidel estaba loco, ¿no? Nosotros hemos leído acá fragmentos de aquel discurso que decretó la expropiación de las empresas yanquis en Cuba, ¿no? En 1960, si mal no recuerdo. Discurso que recomendamos su lectura, lo encuentran en internet. Y bueno, el tipo estaba loco, ¿no? Tenía que estar loco. Pues si no, estaba la Unión Soviética y Nikita le había dicho, sí, pero la Unión Soviética estaba a 15.000 o 20.000 kilómetros de distancia, y los otros estaban a 90 millas, y los otros eran el imperialismo yanqui, ¿no? que invadía los países del Caribe como si fueran a pasear al bosque, a la playa de picnic, y bueno, entonces digo, pero bueno, yo qué sé, es la historia, las limitaciones que tienen en definitiva son, yo qué sé, subjetivas, objetivas, históricas, no sé, en fin, no sé, si quieres la dejamos por acá. Yo quería hablar un poco de la corrupción en el sentido de lo que decías tú, porque con motivo de esto de este tipo de José López en la Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, lo que ha significado para el kirchnerismo, el regalito que le vino a Macri con esas bolsas que cayeron por arriba de la cerca. Bueno, después dicen que, por supuesto, que posiblemente haya sido armado porque el tipo le avisaron que lo iban a allanar, entonces el tipo sale desesperado con la plata. Uno se ríe porque realmente la situación
es trágica, pero al mismo tiempo es tragicómica, ¿verdad? Sale con las bolsas de plata de la casa, a ver qué hacía con ellas, y se le ocurre la brillante idea de llevarlas al convento. Dice, bueno, capaz que lo estaban esperando, lo siguieron, no sé, o capaz que no. Capaz que era el diezmo nomás que estaba llevando para ahí. ¿Qué? Capaz que era solo el diezmo. El diezmo, claro. El otro tenía guardado. No, él dijo que se le iba a dar al amo. Bueno, todo ese folclore, ¿no? Pero a mí, digamos, porque el tema de la corrupción para mí, como decís tú, se le da una importancia exagerada. Todo lo referías a Venezuela, pero se refirió a todo, ¿verdad? Porque la corrupción es el capitalismo, o sea, que un tipo nazca ya con el derecho a todo, ¿verdad? Y una mayoría de personas nazcan con el derecho a nada, ¿verdad? Condenadas prácticamente a la miseria, a la droga, a la cárcel, ¿verdad? Los niños que están naciendo acá en los barrios, no son la mayoría, pero son muchos, muchos, porque en esos barrios nace más gente proporcionalmente, mucha más que en los barrios de clase media o de obreros más integrados, ¿verdad? Y nacen en el plomo, ¿no? Nacen en lugares que van a estar enfermos de saturnismo, no de plombemia. La plombemia, por favor, es la determinación de plomo en sangre. La enfermedad se llama saturnismo. Nacen condenados ya porque hay plomo, entonces van a tener saturnismo, y el saturnismo provoca retraso mental, el saturnismo provoca trastorno de conducta. O sea, están condenados a la droga, a la pata base, a la cárcel, ¿no? Entonces ya eso es una corrupción básica, ¿no? Que es la corrupción del sistema. La injusticia, las oscilaciones económicas que provocan periodos de euforia y de hambruna, el consumismo, la destrucción del medio ambiente, ¿no? Y eso se produce en los países que tienen menos corrupción, porque bueno, Dinamarca tiene, dicen que es el que tiene menos corrupción, yo que sé, esos índices truchos que andan por ahí, pero bueno, alguna aproximación con la realidad tienen, ¿no? Pero en esos países no pasan estos extremos, pero en definitiva la esencia del fenómeno es esa, ¿no? Entonces está bien, vamos a hablar hablar de la corrupción es como que divertido, no sé, tiene algo de novela policial, sí, de interés. Uno cuando ve que a alguien lo acusaron de chorro y no sé qué, pues digo, a uno que piensa así, pues, lo atrae, ¿no? ¿Verdad? No sé, a mí me pasa, digo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Entonces, marketinero la cuestión, ¿no? Es un tema, sí. Y, bueno, pero vamos a pensar un poco en la onda de lo que decías tú, de profundizar el análisis, de ir más, de trascender, no sé, digan ustedes algo. Sí, yo creo que es por ahí mismo. Y esto de Venezuela, esta situación grave que hay en Venezuela y todo lo que decíamos, que América Latina se va entra zona de turbulencia, ¿no? Porque su base económica nos lleva ahí, no es un problema que tengamos nosotros como individuos, es que la economía entra en una fase contractiva y bueno, y su variable de ajuste es la fuerza de trabajo, somos nosotros. Eso no nos puede llevar al derrotismo, ni mucho menos, sino que nos tiene que llevar a recuperar el nerviosismo político, los reflejos políticos, ¿no? A ponernos en una actitud de búsqueda. Porque es cada vez más necesario e impostergable, ¿no? O sea, creo que no hay lugar para la derrota acá. Para el derrotismo, por lo menos. La derrota han venido muchas veces y podrán seguir viniendo, pero todavía estamos a tiempo de construir un proyecto social que ponga al hombre, que ponga al ser humano, digamos, en el centro de la cuestión, como y no al lucro y al interés privado, ¿no? Que creo que en definitiva hace este modelo económico sobre el cual convivimos, ¿no? Hay algún mensaje que no lo leímos, pero nos van a poner. No, todavía escucho atentamente, ¿no? ¿Y cómo estamos, Francisco? ¿Un minuto? Y bueno, en este minuto, si tú querés venir la semana que viene, si podés, tenemos las gráficas ahí, una gráfica para cómo estar. Vamos a madurar alguna cosa que estuvimos conversando sobre la economía uruguaya, el devenir de estos par de años, pero también de estas últimas semanas, se puede decir, o meses.
y ver si podemos despuntar algo coherente. Podríamos intentar, sí, hacer algún análisis de eso, de lo que está pasando en Uruguay, claro. Análisis un poco más fino. Sería interesante. Bueno, y con esto nos despedimos de los oyentes, esperemos que les haya gustado y los invitamos para el lunes que viene, acá en Resonando.